Bueno, estamos a una semana, unos pocos días de la fiesta de Shavuot. Esto va a ser el domingo que viene a la noche, domingo a la noche, es lunes y martes, que es Shavuot. Eh, y bueno, es una de las fiestas que ahora ya todo el mundo conoce, pero que en su momento pasaba medio desapercibida, siendo que debería ser tal vez la más importante, ya que en este día de Shavuot es el día que recibimos la Torá, ¿sí? Que cuenta la Torá que Moshe subió a la montaña, que se escucharon los 10 mandamientos y después Moshe subió por 40 días a estudiar la Torá con Hashem. Eh, bueno, esto como algo al margen, en realidad Shavuot no cae, cuando el calendario se hacía en el tribunal con los testigos que venían a dar testimonios sobre el nacimiento de la luna. Podía caer el 6 de Sivan, podía caer el 7 de Sivan del mes, porque tenía que ver justamente con qué día empezaba el mes. Ahora que tenemos ya el calendario establecido, preestablecido, de Hillel, siempre cae el 6 de Sivan. ¿Y por qué podía caer antes o después? Porque tenía que ver con los 50 días de la cuenta del Omer. O sea, el 16 de Iyar, el 16 de Sivan, que se empieza, se traía una ofrenda y a partir de ahí se contaban 49 días y el día 50 es la festividad de Shavuot. Entonces eso podía caer el 5 de Sivan, el 6 de Sivan, sí, creo que el 7 de Sivan, cualquiera de esas tres fechas. Ahora es siempre el 6 de Sivan. Bueno, estamos últimamente estudiando la Mishnah del Talmud en Pirkei Avot. Y justamente el Pirkei Avot comienza su primer Mishnah, su primer párrafo, contando sobre quién recibió la Torá y dónde recibió la Torá. Vamos ahora a estudiarlo. Y vamos a ver algún comentario de Rabbeinu Yonah. Y después vamos a ver, Rabbeinu Yonah es un sabio del siglo XII, de Gerona. Y después vamos a ver un párrafo, una parte del Talmud, del Tratado de Yomá, que habla principalmente sobre las leyes del día de Yom Kippur, pero justamente trata eh, sobre la idea famosa que siempre hablamos, que nuestros patriarcas, antes de la entrega de la Torá, ya cumplían la Torá. Entonces el Talmud trata ese tema y dice de dónde se aprende, de dónde se infiere que así era. Ya sabemos que la Cábala dice, el Zohar dice, que la Torá es anterior al mundo en 2000 años, o sea, precede al mundo 2000 años. Y que Dios se fijó en la Torá, y está que el Beoraita dice, Ubara Alma. Dios miró en la Torá y se guió con la Torá para crear el mundo. O sea, como que el plano del mundo es la Torá. Entonces, para poder hacer eso, obviamente, tenía que ser previo a la creación del mundo, la Torá. Y la Cábala dice que estos son 2000 años antes de la creación del mundo. Pero bueno, concretamente, lo que a nosotros nos importa es la Torá como nos llegó a nosotros, porque esos eran niveles donde no estaba accesible la Torá para todos. A nosotros nos llegó concretamente en Shavuot, donde Dios las entrega de los 10 mandamientos y con ello de la Torá en general, toda la Torá. Y la Mishnah dice así, empieza el tratado de Avot, la primer Mishnah, y dice, Moshe kibel Torah mi Sinai, Moshe recibió la Torá del monte Sinaí, obviamente no del monte, sino de aquel que se presentó en el monte de Dios, un mesará de Yoshua, y se la entregó a Yoshua, que era fue su sucesor. Yoshua Lizkeinim, Yoshua se la entregó a los ancianos, Uzkeinim la Neviim, y los Zekeinim, los ancianos, se le entregaron a los profetas. Uneviim, ahora vamos a ver quién es cada uno de estos personajes, los ancianos, los profetas, vamos a explicarlo. Uneviim Mesarúa le Anshe Knesset Agdolá. Dice, los Neviim, los profetas, entregaron la Torá a los hombres de la gran asamblea.
Eman Brush Losha de Barim, dice. Ellos dijeron tres cosas. Había tres dichos que, digamos, fueran las enseñanzas más importantes de ellos. Ebu Metunim Badim, sean pacientes cuando tienen que juzgar algo. Beamidu Talmidim Arbe, y como que enseñen la Torá a muchísima gente, divulguen la Torá. Basusiag la Torah. Y la tercera enseñanza, la tercera máxima de este tribunal, de esta asamblea, es que para las generaciones posteriores y para ellos, obviamente, que hagan un cerco a la Torah, o sea, como que cuiden la Torah para que la gente no llegue a transgredir la Torah. Y ahora vamos a ver qué significa todo esto. O sea, literalmente, hacer un cerco a la Torá significa, hay ciertas prohibiciones que son de índole rabínica y que los rabinos instituyeron para que un yehudí no llegue sin querer a profanar, a transgredir algo de la Torá. Entonces, como que te ponen una prohibición para alejarte de lo que la Torá prohíbe. Una prohibición extra, por ejemplo, para tener un cuidado más allá de lo que la Torá nos indica realmente. Y con respecto a esto de que Moshe recibió la Torá en Sinai, justamente la parashá de la semana pasada, Bear Sinai, empieza, Vaidaber Hashem el Moshe, Bear Sinai Lemor, que Hashem le habló a Moshe en el monte Sinai, y empieza con los detalles diciendo, ¿qué es lo que le dijo a Moshe en Sinai? Le dijo las leyes del séptimo año de la Shemitah, de cómo se puede trabajar la tierra 6 años, y el séptimo año debe descansar, las leyes de los esclavos, las leyes del jubileo de la tierra, ¿sí? Que es otro año de descanso de la tierra, en el año 50. ¿Y qué es lo que dice Rashi ahí? ¿Qué tiene de particular acá estas mitzvot? Que la Torah dice que Dios la dio en Sinai, porque literalmente la Torah nos dice que va a ir a ver a Hashem el Moshe, y dijo a Hashem a Moshe, Bear Sinai Lemor. Y trae unas cuantas leyes. ¿Que acaso es lo único, pregunta Rashi, que le dijo en Sinai? Le dijo toda la Torah, no es solamente esto. Hay 10, 15, 20 mitzvot en la parashá esta, no son solamente las únicas mitzvot que le dijo en Sinai. Y Rashi explica ahí mismo que lo que nos viene a enseñar la Torah es que del mismo modo que estas mitzvot fueron entregadas con todos sus detalles en Sinai, porque acá en la parashá esa viene y nos dice con lujo de detalles todas las mitzvot estas, las detalla con todas sus leyes. Entonces, del mismo modo que estas leyes, estas mitzvot, las dijo con todos sus detalles en Sinai, de ahí aprendemos que todas las mitzvot, las 613 mitzvot, Dios las entregó en Sinai con todos los detalles. O sea, si bien nosotros leemos en la Torah de manera resumida, pero Dios la entregó con todos sus detalles. ¿Qué significa con todos sus detalles? Se explica acá Rabbeinu Yonah. Tanto la Torah tanto la Torah escrita como la Torah oral. Que la Torah fue entregada, ¿sí?, con detalles, que sin la Torah escrita, sin la Torah oral, sería imposible entender la Torah. O sea, si uno quiere entender la Torah sin estudiar el Talmud, sin estudiar la Mishnah, sin estudiar a los sabios posteriores, no se entiende la Torah. Necesitamos la tradición oral, que es lo que nos viene a enseñar un montón de cosas que en la Torah no están escritas directamente. Como está escrito, trae un ejemplo fundamental. Lotikzol dice, no vas a robar, no robarás, que no es el Lotikzol de los 10 mandamientos, es otro. En los 10 mandamientos habla de Lotignov, habla de no robar y habla de concretamente secuestrar a alguien. Pero el Lotikzol, que habla de no robar dinero, no robar bienes, eso está en el libro de Baikra, está en otro libro. Y dice, cuando hablamos de Lotikzol, no robar, se refiere a todos los daños monetarios que una persona le puede hacer a otro. O sea, en eso se incluyen todo tipo de daños. Alguna vez estudiamos en el Talmud, intentamos hacer el estudio de los distintos daños, del toro, del toro que cornea, del toro que come en campos de otros. Todo eso está incluido, o sea, muchas de esas leyes están incluidas dentro de las palabras Lotikzol, en 2 palabras.
Entonces, sin la Torah oral sería imposible entender la Torah escrita. Y todo esto son mitzvot de la Torah, o sea, a no confundir. Cuando decimos que hay algo que lo recibimos por tradición oral de Moshe, no significa que es una mitzvah de índole rabínica, que es una mitzvah que instituyeron los rabinos. No. Cuando decimos que tenemos una tradición oral, nos referimos a que la tradición esta es de Moshe y tiene la misma entidad que una mitzvah que está claramente escrita en la Torah. O sea, son mitzvot de la Torah. Son parte de las 613 mitzvot. Bafilu non ishtabu, dice, incluso que no está escrito en la Torah. Pero cuando decimos que tenemos una mitzvah por tradición oral desde Moshe, es una de las mitzvot de la Torah. Como dice la Torah, en el libro de Devarim, Beindam ledam, beindin nedin, ubeinega la nega. Dice que hay una Torah que no está escrita, pero que es la Torah que nos explica qué cosas están en detalle permitidas y prohibidas. O sea, qué leyes son, digamos, se dictamina un fallo de esta manera o de otra manera. O, por ejemplo, cuando hablamos de la famosa tzarat, de la lepra, la Torá trae un montón de detalles de cómo es una lepra pura o cómo es una mancha en la piel pura y cómo es una mancha en la piel impura. Esto es algo, dice Rabino Yonah ahora, sí que es imposible escribirlo. O sea, vos no podés describirlo por escrito. ¿Cómo se sabe exactamente cuál era una mancha que hacía que la persona esté impura o que la persona esté pura? O sea, que no necesariamente que tenga el tzarat. Eso era una tradición oral, se lo enseñaban los alumnos, los maestros a los alumnos. Porque había que verlo, era algo que había que verlo, había que explicarlo, hay que explicarlo, no es algo que se pueda entender fácilmente. ¿Sí? Entonces es algo como que hay que explicarlo. Y todo eso es la tradición oral, es la Torah oral. Es la Torah oral que necesitamos para poder comprender la Torah escrita. Dice que es algo que no hay manera de transmitirlo de manera escrita. Y esto es lo que está escrito en la Torah. Ki al pía de Barima Eile, Karati it Habrit. Dice, en base a estas palabras, dice la Torah, yo hago un pacto con ustedes. ¿Cuáles son estas palabras? Son palabras, no está escrito, dice. En base a estas palabras, dice Dios, yo hago un pacto con ustedes. ¿Cuáles son esas palabras? Es la Torah oral. ¿No? Como que se ve claramente en la Torah, en el texto de la Torah, que hay algo más que lo que está realmente escrito. Para enseñarnos, vienen estas palabras, Shetorah Shebal Pe Lo Nitnali Katet. Dice, para enseñarnos, esto es algo que dice el tratado, el Talmud, el tratado de Gitín, dice que hay ciertas cosas de la Torah que es imposible transmitirlo por escrito. Y como está escrito también, Beetnale Haet Alujot, Dios lo invita a Moshe, el Shavuot, lo invita a subir a la montaña, te voy a dar las Lujot, te voy a dar las tablas de la ley, porque el día de Shavuot, pensemos que Dios no le entregó las tablas. El día de Shavuot Dios dijo los 10 mandamientos. Las tablas se entregaron y Moshe bajó con ellas 40 días después. Después de estar en la montaña estudiando con Hashem durante 40 días, el 17 de Tamuz, ahí recién Moshe baja con las tablas. Entonces, como primero Dios lo invita a Moshe, lo invita y le dice, vení a la montaña, Beetnaleja et Lujot, te voy a dar las tablas de piedra, Beatorá Bea Mitzvah. Como sabemos que las tablas no eran una piedra cualquiera, sino que eran de zafiro, sino una piedra preciosa. Y dice, te voy a dar las tablas, y te voy a dar la Torá, y te voy a dar la mitzvah. ¿Qué significa esto? O sea, si lo único que le dio fue la Torá, o fueron las tablas de la ley, ya está, ya lo dijo, las tablas, y la Torá, y después viene y me dice, y la mitzvah. Entonces de acá aprendemos, dice Rabino Yonah, Torá, cuando habla de la Torá, es la Torá escrita. Cuando habla de la mitzvah, es la Torá oral. Si sabemos que la Torá no dice ni una palabra de más, entonces cuando nos dice que le va a entregar a Moshe 3 cosas, es porque le entregó 3 cosas. Las tablas, la Torá escrita y la Torá oral. Sabido que todo el hecho que Moshe haya podido estudiar solamente en 40 días toda la Torá, absolutamente toda la Torá, es solamente porque es un milagro de Dios.
es imposible que un ser humano pueda estudiar todo eso en 40 días. Sí, era uno de los milagros. De acá aprendemos, dice, que todas las mitzvot fueron entregadas a Moshe en Sinai con su explicación, o sea, con todos los detalles. Entonces, lo que nosotros recibimos y está escrito en el pergamino que leemos en el templo, esa es la Torah escrita y la explicación de todo eso es la Torah oral. Y Moshe todo esto lo estudió directamente de Dios, de la boca de Dios. ¿Cómo siguió? ¿Cómo fue la continuidad? ¿No? ¿Cómo después llegó a nosotros? Dice, un Mesaral de Yoshua, después de él se la entregó a Yoshua, que era su alumno. Como está escrito sobre Yoshua, un Mesharetó Yoshua bin Nun, Nar lo yamish mitoch haoel. Dice que Yoshua bin Nun, hijo de Nun, era un joven y no se movía de la tienda de estudio donde él estudiaba con Moshe. O sea, era su alumno, estaba constantemente estudiando Torah de Moshe. Y Yoshua después se lo entregó a los ancianos, dice. ¿Y quiénes son los ancianos? Fueron las asambleas, el Sanedrín de 70 sabios que vinieron después de Yoshua hasta la época de los profetas. O sea, fueron varios siglos, digamos, donde los líderes eran el Sanedrín, los ancianos. Y los Keinim, dice, estos ancianos se lo entregaron a los profetas, y los profetas se lo entregaron a los hombres de la gran asamblea, los Anshei Knesset Agdolá. ¿Quiénes son esos Anshei Knesset Agdolá? Para empezar, dijimos recién los ancianos, hablamos del Sanedrín, que era un cuerpo de 70 miembros. Anshei Knesset Agdolá dice eran 120. Eran 120 ancianos, 120 sabios, ¿sí? Cada vez que nos referimos a ancianos, ahora lo vamos a ver, la Torá se refiere a ancianos, no se refiere a ancianos en edad, sino está escrito en el Talmud, Zaken, así se dice anciano en hebreo, es Ze Shekanah Chochma, es aquel que adquirió sabiduría. O sea, no necesariamente un anciano en edad. ¿Sí? Sabemos la historia de Rabbi Yohanan ben Zakkai, que fue líder del Sanedrín a los 18 años. Él era el líder de todos los sabios. O sea que cuando nos referimos a los ancianos, se refiere a los sabios. Y dice, ¿quiénes eran estos 120 sabios? Era Ezra, había un escriba que se llamaba Ezra, y toda digamos, los ancianos que estaban, los sabios que estaban con él. Ezra fue el líder de los judíos que volvieron de Babilonia. Después de la destrucción del primer templo, los judíos estuvieron exiliados en Babilonia 70 años, y después, sabida la historia, el rey Ciro permite que se construya nuevamente el templo, y el líder que viene con ellos de Babilonia es Ezra el escriba. Y él era el líder de esa generación. Y dentro de los profetas de esa generación eran del grupo de Ezra, como está escrito en el Talmud, dijo Rabbi Yossi ben Arkinas, había un sabio, Rabbi Dosa ben Arkinas, que cuando Haggai, había un profeta que se llamaba Haggai, dijo tal cosa, lo dijo sobre esta piedra que se usaba para moler. O sea, tenían claro dónde había sucedido cada cosa, ¿no? En esta piedra estuvo sentado el profeta cuando dijo tal cosa. Todo era por transmisión oral, sabían exactamente todo por transmisión oral. Así también dice, había profetas de la época del segundo templo y de posterior a la destrucción del segundo templo, como Haggai, que eran miembros de este grupo de 120 sabios. Y los sabios de esta gran asamblea entregaron la Torá a los sabios de su generación. ¿Sí? Y los sabios entregaron la Torá, la transmitieron todo de manera oral a sus hijos y a los sabios que vinieron en las próximas generaciones, así generación tras generación, hasta el día de hoy, dice. Hasta un momento dice que se juntaron los sabios y vieron que había posibilidades de que la Torá oral se olvide, muchas cosas se olviden, y entre todos decidieron escribir la Torá oral, que ese es el famoso Talmud.
que quien lo escribió, quien lo compiló, Rabbi Yehuda, llamado popularmente Rabbi. Le decían a él el Rebe. El Rabbi era Rabbi Yehuda Nasi. Él fue el que compiló la Mishnah, el Talmud, y hasta ese momento no se había compilado. O sea, si bien la gente escribía cosas, los jajamim, los sabios escribían para tener presente lo que habían estudiado, pero no había una edición, sino había el concepto de que se editara un libro con todas las enseñanzas. Eso fue cuando vieron entre todos que la Torá se estaba olvidando, y fue que escribieron en la Mishnah y posteriormente la Gemara lo que es el Talmud. Y así después fue entregada la Torá a los sabios posteriores y ya así se empezó como a escribir mucho al respecto de la Torá, hasta el día de hoy, dice. Ahora bien, acá llegamos a los sabios de la Gran Asamblea, de la época del Segundo Templo y de la destrucción del Segundo Templo, y dice que ellos enseñaron tres cosas fundamentales. Ebu Metumim Badim, dice, sean pacientes cuando tienen que juzgar algo. Esto está dirigido a todos aquellos a los rabinos que dictaminan una ley. ¿Sí? Que no dictaminen una ley según lo primero que les viene a la mente, sino que analicen las cosas con tranquilidad, con mucha tranquilidad, para no equivocarse en su pensamiento, porque dice que la persona que se apura cuando tiene que dictaminar algo y se equivoca es un transgresor. O sea, si la persona no se toma el tiempo debido para analizar, un tribunal, un rabino, el tiempo debido para analizar cada cosa, ¿sí? Y se equivoca, no se considera que solamente se equivocó, porque equivocarnos nos equivocamos todos. Pero si vos te equivocaste por apurarte, es una omisión ya, es una transgresión. O sea, vos no podés apurarte si sos una persona, que sos un líder y tenés que transmitir algo, no podés apurarte en los conceptos. Como ya la semana pasada lo hablamos, no hay que apurarse en contestar, bueno, tampoco hay que apurarse en juzgar, eso hace un sabio. A pesar que él tuvo intención de decir la verdad, no es que este tribunal quiso decir algo en falso, pero el hecho de apurarse lo hizo equivocar, bueno, los hace responsables, ¿sí? Como está escrito, Libab animarim lo yabin ladat, ki ataud bejoladam davar matsui. Dice que el corazón de aquellos que se apuran no se manejan con inteligencia, porque la equivocación es algo muy común en el ser humano. Como dicen nuestros sabios, tenés que cuidarte en tus estudios, porque cuando vos te equivocás por no haber estudiado, ¿sí? Sos culpable. O sea, es como que uno no puede, acá no sé si hay abogados, pero uno eh, no puede, eh, ¿cómo se dice? El hecho de no saber una ley no te hace libre de tu culpa, digamos. Si vos tenés obligación de saber la ley. No. O sea, así es en la ley, así es en la ley en cualquier lugar, que vos no podés decir, yo no sabía la ley. No, vos tenés que saber la ley. Bueno, lo mismo dice que el tribunal que no analiza bien las cosas, si bien se equivocó en algo, se considera como que transgredieron la ley. Por eso dice que la persona que es un moré, que enseña leyes, y que dictamina leyes, tiene que pensarlo tranquilamente, y utiliza un término muy interesante, dice, dice que tiene que, si vamos literalmente hablando, su mente tiene que fermentar, tiene que avinagrarse. ¿Qué es un vinagre? Un vinagre es un vino que se echó a perder. ¿Por qué? Por el tiempo. Entonces dice que el pensamiento tiene que tomar su tiempo, igual que un vinagre o que algo que fermenta por el tiempo transcurrido, así también cuando un sabio va a dar una ley, va a dictaminar algo, tiene que primero tomarse el tiempo, hacerse hametz, como se dice. ¿Qué es el hametz en Pesaj? El hametz en Pesaj es cuando fermentó la masa, cuando fermentó la mezcla de agua y harina. Si se horneó antes de tiempo, es matzá.
Si se dejó fermentar, es hametz. Dice que el pensamiento del sabio tiene que fermentar, tiene que darlo, tiene que estar tranquilo para enseñar algo. La famosa masa madre, Joel. La famosa masa madre, es cierto. Hay que tener mucha paciencia. Hay que tener mucha paciencia para eso. Como está escrito, dice el Talmud en Sanedrín, dice, Mahmitzin et adin. Dice que el din, cuando uno tiene que dar un veredicto, tiene que hacerse hametz. O sea, ¿qué es el hametz? Es esperar. ¿Sí? Hay que esperar, hay que estar tranquilo para dar un veredicto. Shaliedea himutz beamtaná, que a través del fermento y de esperar, Yosif sebarar sebarato, la persona va a poder entender mejor lo que dice, Acheyadin dinemet la mito, hasta que su juicio, su veredicto va a ser verdadero. Porque la persona cuando repiensa las cosas por segunda vez, cuando lo vuelve a pensar las cosas, va a darse cuenta de cosas que la primera vez no se dio cuenta. O sea, cuando uno lo piensa y lo verbaliza, incluso, las cosas le quedan más claras. Y como dice, hay un Teilim, hay un salmo que dice, lo dijo un tal Asaf, este salmo, dice que mi corazón, dice, se hizo hametz, se avinagró, o sea, se fermentó, y mis entrañas como se hicieron más filosas. O sea, ¿qué significa? Que cuando yo me tomo el tiempo para pensar, mis entrañas, que está escrito que las entrañas son las que aconsejan a la persona, se afilaron, fueron más, se trabajó más el pensamiento. Cuando yo pienso más tiempo las cosas, obviamente, bueno, no hay que pensar mucho, pero eso es como una enseñanza que nos dan ellos básica para que las cosas tienen que tomar su tiempo de maduración, que no hay que apurarse. Y esto es lo que está escrito, el Salmo dice, Banivar veloedad behemot aitimach. ¿Qué dice el rey David? El rey David dice que después de estudiar y después de profundizar en el estudio de la Torá, el rey David, imaginemos, era, bueno, obviamente era un gran sabio, ¿sí? Era un gran sabio, y él dice sobre su persona que yo soy un tonto y soy como un animal. ¿Por qué dice? Porque en realidad la famosa frase que después de mucho analizar, yo solo sé que no sé nada, ya la dijo el rey David. El rey David, después de todos sus estudios, se dio cuenta que es un tonto todavía. Que si bien estudió mucho, pero se da cuenta todo lo que le falta estudiar. ¿Pero por qué eso? Porque él estudiaba y repasaba y repensaba las cosas y cada vez entendía las cosas de mejor manera. Y todo esto, dice, dentro de los límites que él tenía. Por eso, cuando llegó al límite donde él ya vio que no, que seguía estudiando y se daba cuenta cuánto le faltaba, él llegó a decir, soy un tonto. O sea, por más que estudie, todavía me falta. No llego nunca. Bueno, este es el primer consejo que nos dan la Gran Asamblea, ¿no? Y no solamente dice esto, sino que nos dice que el hecho de ser cuidadoso en los juicios para un tribunal, para un rabino, es la manera de conocer a Dios. ¿Sí? Es sabido que cuando Moshe estuvo en la montaña con Dios, estudiando la Torá, le dice a Dios, quiero conocerte, quiero conocerte. Areini Nait que bodeja, déjame ver tu gloria, le dice Moshe a Dios. Y Dios le contesta, no vas a poder ver mi gloria, no vas a poder conocerme como vos conoces a un amigo, como ves a otra persona, sino que vas a ver la parte mía de atrás, Berraíta de Tajoray, como vas a ver mi espalda. Está escrito sobre esto algo muy interesante, ¿qué significa Berraíta de Tajoray? Lo que Moshe le quiso pedir lo que Moshe le pidió a Dios es que quería tratar de entender la manera que Dios manejaba el mundo. Si siempre nos cuestionamos cosas, Moshe también se cuestionaba cosas. Él fue el primero que abiertamente vemos en la Torá que lo cuestionaba a Dios cuando Dios lo vino a buscar para que vaya a Egipto a sacar a los judíos. Una semana estuvieron discutiendo y charlando, y Dios convenciéndolo, porque Moshe le cuestionaba todo. Y si vemos en la Torá, cada vez que el pueblo judío hacía algo que no correspondía, y
Moshe lo cuestionaba a Dios, cuando Dios quería castigar al pueblo, Moshe decía no, se ponía en el medio y lo cuestionaba. Y dice ¿qué le contestó Dios a Moshe? Vas a ver mis espaldas, Berraíta Tajoray también significa vas a ver las cosas con el tiempo. Ajarei, después vas a ver las cosas. O sea, ahora no estás capacitado para entender. Muchas veces nos cuestionamos cosas, no entendemos cosas, que lo entendemos con el tiempo. ¿Sí? Nos pasa en todos los ámbitos. Muchas veces queremos entender cosas y no nos damos cuenta hasta después de un tiempo, ahí nos cayó la ficha. Entonces lo que Dios le dice, vos querés conocerme, tenés que esperar. No podés entender todo ahora. O sea, tenés que esperar al final de la película para poder entender todo. Eso fue lo que Dios le dijo. Pero dice, vos querés conocerme, dice Dios también. Bueno, lleva adelante las leyes que yo te doy, esa es la manera de conocerme. ¿Sí? En el Hasidut explica, la Cábala explica mucho, que dónde se presenta Dios, cómo Dios se presenta a nosotros en sus leyes. O sea, vos querés conocer a Dios, yo quiero conocer a Dios, bueno, cumplir las mitzvot que Dios te dio. La manera de que Dios se revela y se presenta en el mundo es en la Torah y en las mitzvot. ¿Sí? O sea, cuando decimos que uno que estudia Torah, que hace mitzvot, está conectado con Dios, es porque Dios, esta es la manera suya de presentarse ante nosotros. Entonces tenemos la posibilidad concreta de conectarnos con Dios, de verlo cara a cara, como en sus mitzvot. Esa es la manera de tomarlo a Dios. Que sabido que Dios se inviste en las mitzvot, ¿sí? Está escrito el ejemplo en el Tania, ¿sí? Adrián seguramente lo escuchaste, Hugo lo escuchaste, capaz que lo dijimos acá también. Está escrito en el Tania que las mitzvot son las vestimentas de Dios. Entonces, son como las vestimentas de un rey. Cuando vos abrazás a un rey, y el rey está vestido, está con sus ropas reales, y vos lo abrazás, tu relación con el rey es íntima. No importa si está vestido o no. O sea, el hecho de abrazar al rey, te acercaste al rey, estás conectado con el rey. ¿Cómo te conectas con Dios? A través de abrazar la Torah y las mitzvot. Esa es la manera de conectarse con Dios. Porque esa es la manera que Él se presenta en el mundo. Entonces dice que la manera que nos conectamos es cuando las leyes son cumplidas como corresponde. Porque no hay otra manera de conocer a Dios, sino, o sea, conocer a Dios es algo imposible. ¿Cómo lo conocemos? Solamente a través de sus mitzvot. Así está escrito con respecto, esto lo dice el profeta Irmiyahu, Dan din ani bebion astov, aquel que juzga, que lleva adelante el juicio de un humilde, de un pobre, eso es bueno. Aló y adá toti neum Hashem, dice, eso es conocerme a mí, dice Dios. O sea, cuando vos, le habla en ese caso a un profeta, a un tribunal, cuando vos juzgás y vos defendés los derechos de un pobre, defendés los derechos de un huérfano, de una viuda, en ese momento vos me estás conociendo. Esa es la manera de conocerme a mí, de conectarte conmigo. Para nosotros la manera de conectarnos con Dios es a través de las mitzvot de la Torah. Como está escrito en otro lugar, en el profeta Mija, Umá Hashem Elokeja Doresh Mimja, ¿qué es lo que Dios te pide? Ki asot mishpat be'avat chesed, dice, hacer justicia y amar el chesed, la bondad, be'atzne alejet, y andar por el mundo con recato. O sea, ahí se manifiesta Dios. Una vez se puede pensar que Dios se manifiesta solamente en cosas impresionantes. En el monte Sinaí uno lee la entrega de la Torá, si uno va lee el párrafo de la Torá, que se lee en Shavuot, todas las cosas que pasaban, los milagros y los truenos y las voces y los ruidos y todos los efectos especiales que había, dice, no necesariamente ahí se manifiesta Dios. Dios se manifiesta en la vida de cada uno, ¿sí? En el día a día de cada uno. O sea, el tema de recibir la Torá es algo diario. Que Adinim en Shoresh Gadol la Torah, dice, las leyes de la Torah son la base de toda la Torah y de esto depende el mundo. ¿Sí? Como está escrito en el Midrash, dice que antes de los 10 mandamientos está escrito que ustedes van a juzgar al pueblo, le habla a los sabios, y después de entregar los 10 mandamientos dice, y estas son las leyes.
O sea, ¿en qué quedamos? ¿Las leyes cuáles son? ¿Los 10 mandamientos? O como dice la Torá después de entregar los 10 mandamientos, y estas son las leyes. Dice el Midrash, dice el Talmud, que la Torá es como una persona importante que camina cuidado delante y detrás con custodios armados. ¿Quiénes son ellos? Dice, estos custodios son los que juzgan las cosas como corresponden y los que aplican la ley como corresponden. O sea, la Torá se cuida a través justamente de cuidar los mandamientos de la Torá y de cuidar las mitzvot de la Torá. Y después otra cosa que dicen la gran asamblea, que tienen que tener muchos alumnos. Acá hay una famosa discusión, y con esto vamos a terminar, entre Beit Hillel y Beit Shammai, entre Hillel y Shammai. Y Shammai dice que Ein Melamedim era de Talmid Agun. Shammai dice que se enseña Torah solamente a gente que está preparada para estudiar Torah. Sí, tiene que ser una persona recatada, temerosa de Dios, kasher y demás. Y Hillel dice, Melamdim lejol adam, dice, hay que enseñar Torah a todo el mundo, indiscriminadamente, dice. Le enseñás a 100, capaz que salen 10 buenos. Le enseñás a 10, capaz que salen 2 buenos. ¿Sí? Si le enseñás a 2, ¿sí? También capaz que sale 1 bueno. Pero Hillel es de la idea, y esa es la idea que nos enseñó nuestro Rebbe, que la Torá hay que enseñarla a todo el mundo. La Torá hay que enseñarla a todo el mundo. Si llego, cuento muy cortito la historia del famoso, ya lo conocemos, esta historia del ingeniero Polichenko, fue una persona muy, muy cercana al Rebbe, sobre quien el Rebbe dijo, este es mi Hasid en Argentina. Apenas si sabía leer, y él